Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí para hablar del Señor. Vamos a introducirnos en el contexto de esta fascinante carta, de esta fascinante epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Este tipo de cartas tiene componentes apologéticos por la manera en que el apóstol Pablo se defiende a sí mismo. Y no solamente que el apóstol Pablo se defiende a sí mismo, sino que está defendiendo también la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Hay dos componentes o dos defensas que el apóstol Pablo va a dejar bien claro. Primeramente, que él era un apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol de Jesucristo. Y también lo segundo es esta defensa de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se dice que la epístola del apóstol Pablo a los romanos es la declaración de la justificación por la fe. Pero la epístola del apóstol Pablo es la defensa de tal justificación. Craig Kenner, que es un catedrático, un teólogo de la Universidad de Estados Unidos, hace alusión al estilo o al tipo de retórica de esta carta. Y él dice que es una retórica, un estilo de retórica deliberativa, lo que significa que es un tipo de argumentación para convencer y cambiar la conducta. ¿Y qué es eso básicamente lo que el apóstol Pablo quería hacer con estos hermanos de las iglesias en Galacia? Él trataba y quería convencer a estos hermanos que estaban errando, siguiendo un evangelio diferente, porque estaban siendo llevados por falsos maestros, por los judaizantes, que vamos a ver más adelante cuando empecemos a excavar en la epístola de los Gálatas, esta epístola fascinante del apóstol Pablo. Entonces el apóstol quería convencer a estos hermanos, a estos hijos suyos, como dice en el capítulo 5, eran hijos en la fe de Pablo, eran iglesias que él había fundado y que ahora se veía con un tono enojado, con un tono severo. Es una carta dura, de un lenguaje emocional, un lenguaje emotivo y muy racional. Ahora, la circunstancia que lo lleva el apóstol Pablo a esta carta es justamente porque él lucha contra, como veníamos diciendo, contra esos opositores que se habían establecido en Galacia enseñando un evangelio diferente, donde argumentaban, en otras palabras, que para ser salvo no solamente había que creer y tener fe en el Señor Jesucristo, sino que también había que circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Y eso era una falacia, eso era algo mentiroso. Por otra parte, la carta deja entrever que estos opositores enseñaban que Pablo no era un apóstol verdadero, porque no había sido escogido por el Señor Jesucristo cuando escogió a los 12. Entonces el apóstol Pablo va a arrancar en el primer capítulo, el primer versículo, diciendo y defendiendo su apostolado. Ahora bien, habiendo dicho estas cosas, este contexto a grandes rasgos, en el próximo audio nos metemos de lleno en esta fascinante epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y la introducción, nos vamos a meter de lleno ya en esta carta y vamos a empezar como todo por la introducción. Y la introducción la vamos a dividir en dos partes, son los primeros 10 versículos del capítulo 1 y la primera parte de la introducción es la salutación, y esa salutación se divide también a su vez en dos partes. Primero, la salutación en sí, que es del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, y la segunda parte, dentro de la introducción, vamos a ver la situación que motivó a Pablo a escribir esta carta. Entonces vamos por el principio, vamos por la salutación y leemos desde el
capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos entonces esta primera parte de la salutación del apóstol Pablo, y estamos frente a una salutación más bien breve del apóstol Pablo si la comparamos con los saludos a las otras cartas que él hace a los Filipos o a los de Tesalonia. Y en esta carta están faltando el halago o la ponderación que el apóstol Pablo hacía cuando escribía o redactaba la carta a las otras iglesias. Está faltando ese afecto, esa acción de gracia. Ahora, esta falta sugiere que él estaba enojado y no le importaba mostrar explícitamente su enojo. Ahí nomás del versículo 1 vemos que normalmente las cartas comenzaban con el nombre del remitente y muy rara vez incluían una descripción de este. Solo cuando era necesario, solamente cuando era necesario el apóstol se iba a explayar acerca de su ministerio. Ahora, el versículo 1 dice apóstol, Pablo apóstol. Y un apóstol era un mensajero, un comisionado. Aunque Pablo lo había sido en otro tiempo por designio humano, eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, ahí leemos así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Este era Saulo, este era el Pablo del viejo hombre, por así decirlo de una manera, el que era comisionado por designio humano, pero ya no lo era. Él era un apóstol verdadero del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Cuando nosotros leemos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, él dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Y aquí esa palabra llamado es para asumir un cargo u oficio. Y apóstol era enviado para una misión. Entonces parecería que tenemos un juego de palabras. El apóstol Pablo era llamado o fue llamado para ser enviado. Fue llamado, fue apartado por el Señor Jesucristo y Dios el Padre desde el vientre de su madre, como lo vamos a leer más adelante, para ser enviado para predicar a los gentiles. Ahora bien, aquí Pablo hace un énfasis especial en cuanto a su autoridad y da a conocer sus credenciales como en el apostolado. Dice: no de hombres. Su apostolado no vino por medio de hombres, sino que fue recibido directamente por medio de Cristo y de Dios el Padre. El ministerio de Pablo está basado en Jesucristo que vive, en Jesucristo que no está muerto. Él había tenido un encuentro personal yendo a Damasco con el Señor Jesucristo y tenía pruebas indubitables que el Señor Jesucristo vivía. Así como los 12 apóstoles tenían las mismas pruebas, porque luego de resucitar el Señor Jesucristo, todos sabemos que anduvo 40 días entre los apóstoles, hablando con ellos, siguiendo o enseñándole cosas nuevas acerca de la iglesia, acerca del ministerio, hasta que fue ascendido. Ahora, este mismo Señor Jesucristo se aparece al apóstol Pablo camino a Damasco. El Señor Jesucristo dice: no está vivo. El Señor Jesucristo está vivo, no está muerto. Dice: no de hombres ni por hombres. Lo que quiere decir que no hay intercesión de hombre alguno. Nadie oró por el apóstol Pablo.
Aún los apóstoles, los 12 apóstoles, no oraron por el apóstol Pablo, no impusieron sus manos. Entonces, él no era apóstol de hombre ni por hombre, sino que fue Jesucristo, como decía, y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, dice el apóstol, como veníamos diciendo. Y la resurrección de Cristo aquí es mencionada una sola vez en Gálatas, y es para mostrar que este mismo Cristo que comisionó a los 12, también comisionó al apóstol Pablo. También envió al apóstol Pablo a predicar a los gentiles. Después de defender su autoridad como apóstol, Pablo hace mención a algunos hermanos sin dar nombre. Son hermanos en la fe. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Son hermanos en la fe, son su respaldo, son una demostración de la comunión cristiana. Queda bien claro que este trabajo del apóstol Pablo de redactar esta carta a los Gálatas no era un trabajo de equipo, era algo personal. Era algo un asunto personal del apóstol Pablo con los hermanos de Galacia y también con aquellos falsos maestros. Aquí no vemos un trabajo de equipo, no vemos un trabajo en conjunto. Cuando vamos al versículo 6, dice, estoy maravillado. Era algo personal del apóstol. Era algo que a él lo movía y lo conmovía para poder llevar a estos hermanos gálatas a hacerlos volver de su error. Pero dice a las iglesias de Galacia. Notemos en primer lugar que esta carta no es para una sola iglesia de una determinada ciudad, como por ejemplo a los tesalonicenses o a los filipenses. Es dirigida a las iglesias de Galacia. Pues Galacia era una región en la cual había varias iglesias. Durante el tercer siglo antes de Cristo, algunos pueblos celtas, galos, habían emigrado a esta zona y luego de batallar con la gente que se encontraban ahí, se establecieron en el norte del Asia Menor. Ahora, bien, hay eruditos que dicen eso, y por otro lado, también vemos y entendemos por la palabra que Galacia era una provincia romana que incluía Iconio, Listra, Derbe y Antioquía. Y eso lo vemos en Hechos 13 y 14, y que componían la parte sur del Asia Menor. Ahora, ahí también se dice en Hechos 13 y 14, donde también Pablo se refiere a haber llevado consigo a Tito a Jerusalén. Esto implica que ya había completado su primer viaje misionero. Significa que el apóstol Pablo fundó estas iglesias en el primer viaje misionero, lo cual podemos decir que fue fechada al final de la década del 50. Eso es lo que dicen muchos eruditos. Ahora, pensando un poco, no importa mucho o no cambia el contenido si era la epístola para los hermanos de Galacia del norte o del sur. Lo importante es ver que eran hijos del apóstol, hijos en la fe. Cuando vamos ahí a Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo los trata como hijos porque eran hijos en la fe. El apóstol Pablo a estos hijos les escribe para decirles que le estaban errando y que en su confusión estaban cayendo, se estaban alejando
de la gracia del cual los había llamado Dios. En el versículo 3 al 5, Pablo apela a estos habituales saludos que hacía a las demás iglesias cuando escribía. Y él dice, gracia y paz sean a vosotros. Ahora, Pablo dice gracia y paz, que eran los saludos tradicionales para ambas culturas. En la cultura griega, gracia. A los judíos, paz. Ahora, la gracia siempre primero, la paz siempre segundo. Se debe a que la gracia es la fuente de la paz. Sin la gracia no hay paz. Dice Linsky que cuando la gracia es nuestra, cuando ese favor inmerecido del Señor Jesucristo es nuestro, la paz, Irene o Shalom en hebreo, debe necesariamente seguirlo. Martín Lutero dijo, estos dos términos, gracia y paz, constituyen al cristianismo. Gracia y paz constituyen al cristianismo. Es imposible que cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, entra en nuestro corazón, es imposible que no le siga la paz. Podemos dar testimonio que inmediatamente cuando tomamos decisión por el Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando Dios mismo entra a morar en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, inmediatamente lo que sigue, lo que viene es paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4 y 5, Pablo se detiene brevemente en la obra de nuestro Señor Jesucristo y plantea la verdad céntrica de la carta. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Cristo se dio, Cristo se entregó a sí mismo como lo más grande que cualquier persona pueda dar. Jesucristo dio el mejor regalo que podía dar. Se dio a sí mismo. Así que cuando decimos que el Señor Jesucristo dejó la gloria del cielo y bajó a este mundo, también dejó su vida en este mundo. Él se entregó todo, no se guardó nada, se dio entero por la humanidad. Ahora, la causa, nuestros pecados. Se entregó, se dio por nuestros pecados. Eran nuestros pecados los que nos colocaban en un camino de destrucción y de enemistad con Dios el Padre. Es el grande amor de Jesús que siempre ha estado para librarnos, para rescatarnos, para convertirnos en amigos de Dios. Es el grande amor de Jesús el que nos convierte en herederos, en coherederos. Es el grande amor de Jesús que nos convierte en parte de la esposa. Ahora, el propósito para librarnos. Y esta libertad es real hoy, si se lo permitimos que Él lo haga. El presente siglo malo o era mala, como dice el versículo, lo cual nos ofrece prácticas en un sistema mundano de vida que agrada a las demás personas, pero desagradan y nos apartan a Dios. Pero el Señor Jesús libra, o puede librarnos. Al creyente hoy mismo, en medio de la dificultad, de la tentación, pues esa es la voluntad de Dios, que vivamos libremente. Y es precisamente este acto de amor gestado en el corazón de Dios los que nos debe motivar, como dice el versículo 5, a glorificar y alabar a Dios eternamente, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes de pasar al siguiente audio, sepamos que el Señor Jesucristo
se entregó todo para librarnos, se dio todo. Su gracia nos salvó. No desaprovechemos y no despreciemos esta gracia que vamos a ver más adelante en los próximos versículos.